Padre nuestro Dios, te pedimos, te damos gracias, Señor, en esta hora por esta oportunidad de venir a tu palabra, venir, Señor, a poder meditar en ella, Señor, y hablar y escuchar lo que tú nos dices ahí. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica lo que encontramos en este pasaje. Te pedimos, Padre, que tu palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Que esa palabra penetre en nuestro corazón y que podamos ponerla por obra. Te pedimos que tú obres, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas y que nos transformes, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Eclesiastés capítulo 11, versículos 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Hola, el día de hoy estaremos meditando la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Y el título de este mensaje se llama Dos acciones que transformarán tu vida. Y es en alusión, obviamente, al cumpleaños de Jared. Pero ante todo lo estamos haciendo por el Señor, ¿verdad? Entonces, quiero que vayan ahí con sus Biblias a Eclesiastés, en el capítulo 11, que ya se hizo la lectura. Eclesiastés forma parte de los libros de sabiduría de Dios. Los 5 libros poéticos que encontramos en la Biblia, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, se ocupan de cuestiones prácticas de la vida, en lugar de cosas como quizá profecía, como historia, o quizá como algo de teología, aunque no quiere decir que no tenga esas partes en estos libros. Y aunque esto no significa que no mencione, ¿verdad?, esos elementos, no significa que no contengan elementos de teología, de historia o de profecía. También se le llama literatura de sabiduría, ¿sí?, porque buscan educarnos sobre la vida y de cómo vivirla, y cuán necesario es hoy que un joven entienda cómo debe vivir su vida. Los libros de sabiduría, que se conocen como sapiensales, no son una colección de promesas universales, sino más bien un compendio de valiosas reflexiones acerca de la vida piadosa. ¿Qué es la vida piadosa? Es la vida agradable a Dios. Eso es la vida piadosa. Ahora, cuando vamos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos a la ley, encontramos historia, encontramos relatos, encontramos los profetas mayores, los profetas menores, y todos esos libros se caracterizan por darnos mandatos o imperativos, nos dicen creer, obedecer. Pero los libros de sabiduría que mencionamos hace unos momentos nos mandan a pensar. Entonces los imperativos de la literatura de sabiduría nos dicen: escucha, mira, piensa, reflexiona, recuerda. Y todos esos se combinan para enfocar el propósito general de estos libros, que es desarrollar un carácter en nosotros. Ese es el propósito. Sin embargo, al igual que el creer y obedecer, cuando encontramos mandatos así claros en la Biblia que debemos de creer y de obedecer, eso nos llevan a la acción. Y de igual manera, cuando nos dicen escucha, mira, piensa, también nos están invitando a la acción. Dios nos ha dado una mente. En Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Con esa mente debemos adorarle y debemos amarle a Dios. Debemos ser pensadores. Entonces tenemos que pensar al leer la palabra de Dios con nuestra mente, reflexionar profundamente, estudiar la palabra y buscar el significado para encontrar sabiduría. Ahora, ¿qué es sabiduría? Sabiduría no es aquel que es muy sabiondo, ¿verdad? No es el intelectual, no es el que anda ahí filosofando.
No, sabiduría es la capacidad de aplicar la palabra de Dios a la vida diaria. Una persona sabia es aquella que tiene la capacidad de aplicar la palabra a la vida cotidiana, al día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas en la noche. Entonces, ¿cómo obtenemos sabiduría? Que es muy necesario para el joven hoy y obviamente para toda persona, pero como bien saben, en esta pandemia muchos se contagiaron de COVID sin saber de dónde vino el virus, ¿verdad? ¿Quién se los trajo a sus cuerpos? Se estaban cuidando, sí, y a pesar de que se estaban cuidando, pues sus cuerpos recibieron ese virus. Ahora, desafortunadamente, no podemos decir lo mismo de la sabiduría de Dios. No despertamos un día en la mañana y repentinamente ya tenemos sabiduría. No funciona así. Se requiere tiempo y por esto es importante que desde la juventud comiences la búsqueda de sabiduría. Muchos viven una vida de ficción. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque de niños fingimos mucho al jugar, ¿no? Que creamos historias. Que mientras jugábamos, yo recuerdo que jugaba los de Star Wars, hacía mis historias, echamos a volar nuestra imaginación, ¿verdad? O sea, creamos ficción, y que es algo fuera de la realidad, la ficción. Entonces, particularmente el libro de Eclesiastés es uno de los dones de Dios para ayudarnos a vivir en el mundo real. Dios nos dice a través de este libro: deja tu mundo de fantasía y concéntrate en la realidad. Ese mundo de fantasía o de ficción es aquel en el que mucha gente vive. Cuando piensas que puedes vivir sin Dios en tu vida, sin que Dios tenga nada que ver en tus decisiones, pensamientos, acciones y planes, cuando vives así, estás viviendo una vida de ficción. Estás viviendo fuera de la realidad. La Biblia de esta manera nos hace pensar para destruir nuestros juegos de ficción. El mundo constantemente nos está diciendo: vamos a fingir que tenemos larga vida. Y aunque no lo dicen así explícitamente, pero así es como se está viviendo. Entonces, ningún libro de la Biblia es más profundo en este sentido, en explorar el significado y el propósito de la vida cotidiana, que el libro de Eclesiastés. Entonces, hay muchas buenas razones para estudiar Eclesiastés, y este libro nos ayuda a hacer las preguntas, a responder a las preguntas, a las interrogantes más grandes y más difíciles que la gente hoy todavía se está haciendo. Una de las grandes interrogantes de todos los tiempos es: ¿qué es la vida? ¿Tiene la vida realmente un propósito? ¿O debemos contentarnos solamente con vivir con nuestros días lo mejor que podamos y ya? Estas son preguntas que se encuentran en el corazón de la vida en un mundo que está afectado por el pecado, desde la caída. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Dónde está Dios en medio de todo de este mundo en el cual hay mucha maldad y que mucha gente está sufriendo y que muchas veces nosotros no somos afectados también? Y la gente pregunta: ¿realmente vale la pena vivir la vida? ¿Qué tiene que ver la Biblia aquí en esto? La Biblia es la sabiduría de Dios. Dios quiere que la Biblia sea parte de tu vida. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios. Es decir, ahí Él se muestra, ahí Él se revela, ahí Él se presenta a ti. Entonces no puedes conocer a Dios sin la Biblia. Es imposible conocer a Dios sin la Biblia. Necesitas forzosamente la palabra de Dios. Entonces, Eclesiastés es un libro que escribió el rey Salomón, como algunos ya pueden saber, al final de su vida. Él comenzó bien su vida. Cuando comenzó su reinado, le apareció Dios y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo allá en 2 de Crónicas capítulo 1 versículo 10: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y Dios le respondió, y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Salomón pidió sabiduría, le fue concedida, y obviamente más le dio el Señor a él.
y llegó a ser el hombre más sabio de la tierra. Pueblos venían incluso a consultarle a él. Era un hombre verdaderamente comprometido con Dios, pero parece que la vida se le complicó, ¿verdad? Y se le hizo fácil a Salomón. La tentación fue demasiado grande y muy lentamente el hombre más sabio que haya vivido se alejó de Dios. Durante esos muchos años él vivió para el mundo, al igual que un incrédulo. Y ahora en este libro, cuando escribe este libro, él ya está en su vejez, está viendo en retrospectiva, está viendo hacia atrás de su vida y está reflexionando sabiamente sobre esto. Él se arrepintió de esa vida que él vivió y en este momento está recapacitando y está pensando y está reflexionando. Y él menciona mucho la palabra vanidad, que es un tema, una palabra clave en este libro. Vanidad significa vacío. Habla de correr tras el viento. ¿Se imaginan correr tras el viento tratándolo de capturar? Es imposible, es una frustración. Y así es como describe Salomón la vida. Es una frustración, es vanidad. ¿Por qué? Porque está afectada por el pecado, y cuando tú quieres vivir la vida en este mundo caído sin Dios, la vida se vuelve vanidad. Entonces con esto él está describiendo la vida bajo el sol. Esto se refiere entonces una vida sin Dios, una vida donde Dios no forma parte de tu vida. Salomón enseña que la vida no tendrá sentido sin Dios. Cuando la gente pretende vivir su vida sin Dios, todo le va a parecer frustrante. Cuando la gente dice estoy harto de todo, ha perdido ya el rumbo. Entonces veamos ahí en Eclesiastés 11, versículo 7. Noten que él hace mención de luz, habla del sol. La intención aquí de Salomón es explicar que hoy es el día de volverse a Dios. No lo demores, no lo retardes, ¿sí? Porque llegará el fin de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo, lo que es básicamente lo que va a instruirnos aquí. Entonces vemos que él hace mención de la luz y el sol. Nos está hablando aquí de la vida, de los días buenos en los que podemos vivir. Los días de las tinieblas son los días que ya no podemos disfrutar de la vida. Pueden ser los problemas de la vida o puede ser incluso la misma muerte. Entonces Dios creó al mundo para ser disfrutado, pero fue dañado por el pecado, y eso es el entorno en el cual nosotros vivimos hoy. Y con esto se ha creado una tensión, ¿verdad?, entre dos cosas, el deleite y el juicio. O sea, ya no podemos disfrutar del todo las cosas que Dios nos ha dado porque hay pecado. Por eso es que no podemos tener relaciones perfectamente correctas con nuestras familias. Por ejemplo, nos peleamos a veces seguido porque hay pecado, ¿sí? No es una relación perfecta, ¿verdad? Entonces, hay juicio también. ¿Qué es esto? Bueno, pues es el juicio que viene y que Dios, ¿verdad?, tiene para todo ser humano. Entonces, si hay un deleite excesivo no basado en la Biblia, el juicio viene y amenaza con su fuerza potente, ¿verdad? Viene ese juicio, y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, para muchos, ¿verdad?, hablar de la muerte es ser pesimista, es hablar de cosas negativas, pero para Dios es una de las cosas más sabias que podemos hacer. Alguien le dijo, lo ha dicho de esta manera: poner un pie en la tumba es la manera de plantar el otro en el camino de la vida. Y es una realidad. Incluso Salomón habla de que es mejor estar en un funeral que en una fiesta. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento, en un funeral, tú estás reflexionando sobre la vida. Entonces, pero no tenemos que esperar a estar al borde de la muerte. No tenemos que esperar a que venga una enfermedad terminal para entonces comenzar a reflexionar, como Salomón lo está haciendo aquí. Y ese es el propósito que él busca aquí. Está hablándole a la juventud. Entonces, él no estaba sugiriendo que los jóvenes no tienen problemas o que las personas de edad no son alegres, como vamos a ver. Simplemente estaba haciendo una generalización de que en la juventud, ¿verdad?, es el momento de disfrutar, y antes de que los problemas de la vejez comiencen a revelarse. Entonces, la vida es agradable. La vida debe disfrutarse. Nuestra vida presente estaba destinada a ser alegre y a ser disfrutada, tan agradable a los ojos como el sol naciente a la luz de la mañana. Pero habrá dificultades, ¿verdad? Habrá sufrimiento, habrá tinieblas, es lo que dice aquí en estos versículos 7 y 8. Nuestros ojos deben dirigirse hacia esos días inevitables de enfermedad y de complicaciones. Entonces, mencionamos dos acciones
que te van a transformar tu vida. La primera acción que vemos aquí, el versículo 9, alégrate. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer de tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Vean, las palabras de Salomón aquí se dirigen a jóvenes. Da la impresión aquí que sus palabras parecen dirigirse al Salomón joven, o al menos él quisiera que esas palabras las entendiera aquel joven Salomón cuando entró al reinado, como si quisiera regresar, ¿verdad?, del futuro para aconsejar a su yo del pasado. Y lo cual nos dice, ¿verdad?, que estas son palabras que todo joven haría bien en escuchar. Entonces, cuando ya tiene una edad, piensa, bueno, no debí haber tomado esta decisión, debí haber tomado este camino en la vida, debí seguir el consejo de mis padres, etc. Comenzamos a pensar en retrospectiva, ¿verdad? Pero ¿cuál es la instrucción que da aquí al joven? Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu corazón. Notemos que Salomón no instruye a los jóvenes a alegrarse de que son jóvenes, no, sino mientras son jóvenes, en tu juventud. Disfruta todo lo que puedas, está diciendo, toma placer. Es una invitación a la juventud para obtener toda la alegría y todo el gozo que se pueda. Dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Sigue los impulsos de tu corazón. Ahora, ¿cómo es que Salomón le dice esto a un joven? Si uno le da estas palabras así, tal y como están, a cualquier joven hoy, va a decir, la Biblia me dice que yo disfrute, pues este viernes me voy a tomar, este viernes me voy a parrandear, ahí dice que disfrute la vida, ¿verdad? Me voy a disfrutar. Pero ¿cómo es que, por qué le dice esto? Ahora noten esto, ¿verdad? Parece que hay una contradicción aquí, porque vemos, por ejemplo, en Números capítulo 15, versículo 37, que dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos que Jehová, para ponerlos por obra. Y noten, y no mires o no sigas en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Parece decir lo contrario aquí. Salomón acá nos dice, haz lo que dice tu corazón, haz lo que a donde te lleven tus ojos. Y acá dice, no mires en pos de tu corazón, no mires en pos de tus ojos. Entonces, ¿acaso Salomón está contradiciendo la Escritura? Aquí vemos que hay una aparente, ¿verdad?, contradicción, ¿verdad? Porque aquí en Números 15 nos dice, guíate de los mandamientos de Dios. Entonces, el versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces ahí vemos que habla del dolor, de la ira y el dolor. Estos problemas pueden ser propios de la vejez, ¿verdad? Entonces Salomón está diciendo, disfruta de la vida, ¿sí? Haz lo que te dicte tu corazón, tus ojos. Y además dice, quita todo lo que te cause mal, quita todo lo que te cause molestia. No vivas así, ¿verdad?, como si estuvieras en vejez. Elimina el dolor de tu cuerpo. No hagas labores que te fatiguen. Y nuevamente parece decir, oye, esta es una carta abierta para que los jóvenes le den rienda suelta a todos los deseos. Eso parece una carta abierta al libertinaje, a la flojera, ¿verdad? A que nada te molesta, que vivas sin complicaciones. Parece que Salomón le dice al joven, da rienda suelta a todo, ¿verdad? Vuélvete, ¿verdad?, rápido y furioso, ¿verdad? Y haz lo que quieras, cuídate mucho, eso sí. Pero notemos aquí cómo Salomón pone un freno, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Salomón tiene en mente un juicio único y específico. En otras palabras, existe una realidad más allá de esta vida, y esa realidad incluye la retribución divina. El mundo vive la ficción de que no hay juicio después, pero Salomón aquí nos ayuda a sentar los pies sobre la realidad. Hay un juicio que viene. Los que viven una vida de ficción se olvidan de esta realidad del juicio. Y noten, esto es sabiduría de Dios. Salomón quiere que el joven piense en la muerte, y más que eso, quiere que piense sobre el juicio de Dios. Pero ¿cómo podemos disfrutar nosotros de la vida y a la vez estar pensando que hay un juicio? Como que esa idea
de disfrutar y del juicio como que no encaja. Bueno, Salomón le recuerda al joven que debe tener en cuenta que Dios lo juzgará por todo lo que no se ajuste con la aprobación divina. Y este juicio, ¿verdad?, es algo que el Nuevo Testamento nos enseña, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos los hombres tenemos, hombres y mujeres, tenemos que morir. Es un decreto divino, es un designio que todos tenemos que cumplir. Piensen, dentro de 100 años, ninguno de nosotros ya no estaremos aquí en la tierra. Y solamente estaremos en uno de dos lugares. Después que venga la muerte, viene el juicio, que también es un designio divino. Dios lo ha establecido. Y eso habla de que debemos vivir vidas en el temor de Dios. Salomón, de hecho también en Proverbios capítulo 1, versículo 7, también le dice a su hijo, ¿verdad?, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? El temor es más que una mera emoción. Es una respuesta. Deuteronomio 4, versículo 1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y en este capítulo se abre con un llamado a Israel para que se aferre a las palabras de Dios. Verán en versículos 1 y 3, lo que equivale obviamente a aferrarse a Dios. Si tú te aferras a la palabra de Dios, te estás aferrando a Dios. Moisés subraya ahí que la posesión de esta revelación verbal es sabiduría, es una sabiduría que va a ser al pueblo sabio. Por eso dice el versículo 6, guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ahí está la sabiduría de Dios. Dios le dio sus palabras para hacerlos sabios. Es lo mismo que está haciendo aquí Dios. Nos da la Biblia para hacernos sabios. Es lo que quiere Dios. Es lo que quiere Dios de ti, joven. Entonces, noten el versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales, dice, aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Noten aquí que el temor aquí claramente no es una mera emoción. El temor aquí es algo que debe ser aprendido a través de las palabras de Dios y que requiere la revelación de Dios. Dios ordenó que el pueblo escuchara sus palabras para que aprendieran a temerle. Y esa es la idea, ¿verdad? Aquí, para que enseñaran posteriormente el temor de Jehová a sus hijos. Entonces Salomón le dice: disfruta de la vida, regresando, ¿verdad?, a Eclesiastés. Disfruta de la vida. La vida es un don de Dios. El problema es que la gente no sabe cómo disfrutar de la vida. Piensan que disfrutarla es entregarse a placeres, vicios y deleites. Cada fin de semana la gente se emborracha en sus casas o en bares y cree que están disfrutando de la vida. Piensan que eso no les va a traer ninguna consecuencia ni retribución. Entonces Salomón dice: disfruta, alégrate en la vida, sí, pero disfrútala en el temor de Dios. Entonces se trata de un disfrute, de un deleite con responsabilidad, no de una licencia para que des rienda suelta a los placeres y deseos carnales. Más bien, debes deleitarte, disfrutar de la vida como una respuesta a lo que Dios te ha dado, que es el don de la vida. Y esto es, debes ser responsable ante ese don de la vida. Tú vives solo porque Dios te dio la vida y por lo tanto tú eres responsable. Entonces, responde a ese don de vida que Dios te ha concedido. Disfruta de la vida, pero como un don de Dios. Entonces, la juventud es un tiempo para disfrutar. Esa es una verdad muy importante aquí. Ahora, esto no solamente se aplica a los jovencitos de 10, 15 años. La juventud básicamente aquí, si lo podemos aplicar ya ahora sí, es básicamente desde jovencitos hasta antes de entrar a la vejez. O cuando ya vienen los dolores de la vejez y disminuye tu capacidad de vivir en vigor. Entonces, aprovecha esos momentos, ese tiempo, ¿verdad? El juicio venidero no anula el regocijo
el disfrute, el deleite, sino porque por el contrario, ¿verdad? Lo hace un imperativo, se hace un mandamiento aquí. Es decir, alegrarte se vuelve un mandamiento. Por eso Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice Pablo ahí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ese es un mandamiento. Si tú no te regocijas, tú estás pecando, porque este es un mandamiento. Entonces, al llamar aquí al joven a disfrutar de la vida, le está llamando a ser responsable ante Dios. Dios quiere que disfrutemos de la vida, pero de forma correcta. Los padres obviamente nos alegramos cuando vemos a nuestros hijos alegres. Y Dios de igual manera se alegra cuando sus hijos, que ya son sabios, se alegran y viven contentos. Entonces, cuando Dios creó el mundo, lo declaró bueno. Esa bondad incluye nuestros apetitos, incluidos los sexuales también, y aquellos aspectos de la creación que Dios hizo tan cuidadosamente para que sean nuestro deleite. Dios pudo hacernos, por ejemplo, sin el sentido del gusto, es decir, sin conocer los sabores de una carne asada, de una hamburguesa. Solo tendríamos que comer para vivir y ya, pero sin disfrutar el sabor. ¿Qué deleite habría en eso, verdad? Pero Él quiso darnos todos esos placeres para disfrutarlos, para disfrutar una buena comida, para disfrutar un paisaje, para disfrutar muchas cosas. Entonces, a menos que hayamos tomado el tiempo para descubrir el significado de la vida como Dios la ha establecido para nosotros en las Escrituras, nuestros intentos de disfrutar de la vida serán, en el mejor de los casos, superficiales y en el peor de los casos, pecaminosos, ¿sí? Dios te llama y te manda, te ordena alegrarte, ¿sí? Pero no puedes disfrutar de la vida sin Dios. Es imposible. Ahora, ¿cómo disfrutas de la vida? Como un don de Dios, ¿verdad? Y nunca te olvides del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Él es tu juez. Disfruta de la vida, pero en los límites de Dios. Muchos ven a Dios como un aguafiestas, ¿sí? Él no me deja hacer esto, Él no me deja tomar, Él no me deja hacer eso, no me deja ir a fiestas. Y así mucha gente es la percepción que tiene. Me prohíbe muchas cosas. Pero noten, el padre que ve a su hijo pequeño que ha empezado a caminar y mete la mano en la conexión de luz, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a decir no. Y la pregunta es, ¿acaso el papá está haciéndole la vida imposible a su hijo? No, claro que no, ¿verdad? Lo está protegiendo, está cuidando de su vida. Entonces Dios nos da mandamientos porque quiere protegernos. Entonces, el matrimonio es sagrado, por ejemplo. El sexo es un don de Dios y un regalo de Dios para disfrutarse, pero solo en los límites que Dios ha establecido. Fuera de ellos es totalmente reprobado por Dios. Entonces, jóvenes que tienen relaciones sin estar casados están fuera de los límites de Dios, que Dios ha establecido. Por eso debes ser sabio y no apresurarte en tener una relación de noviazgo que te va a conducir o te va a tentar a tener una relación ilícita. Se requiere sabiduría para eso. Y entonces, eso no es disfrutar de la vida. Eso es lo que quiere Satanás, que quiere que creas. Salirte de los límites de Dios, ¿sí? Solo te va a traer infelicidad, ¿sí? No podrás disfrutar de la vida. Entonces sí, dice Salomón, disfruta de todo lo que ves, de todo lo que deseas, pero en medio de tu deleite, recuerda que Dios revisará incluso la calidad de tus placeres y la manera en que te diviertes o la manera en que inviertes tu tiempo. Entonces la vida debe ser vivida con los valores de la eternidad a la vista siempre. Tu única vida pronto pasará. Y por esto, entonces dice Salomón, diviértete, alégrate, deleítate en la emoción de vivir. Aún en medio de un mundo caído es posible disfrutar de la vida. Dios nos da dones para disfrutarlos. ¿Verdad? Podemos tener hoy una probada, por decir así, del cielo, pero solo puedes hacerlo en los términos de Dios. Solo puedes hacerlo cuando Cristo es el centro de tu vida. Ninguna persona disfruta de la vida sin Cristo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Solo puedes de verdad disfrutar de la vida cuando Cristo está en el centro de tu vida. Jesús dijo, yo soy la vida, Juan 14:6. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, disfruta de la vida en Cristo. La segunda acción que puede transformar tu vida, que transformará tu vida, vemos aquí en Eclesiastés 12, acuérdate
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La vejez te anuncia la llegada de la muerte. Pero noten, cuando usa la palabra aquí Salomón, acuérdate, no está pidiéndonos un mero conocimiento así de que, me acordé de esto, ¿verdad? Nada más, que se quede en un simple recuerdo. Porque el término bíblico, nuevamente le recuerdo lo que vimos al principio, los verbos aquí, los llamados aquí de recordar nos llevan a la acción. Entonces, debemos pensar y reflexionar sobre la obra de Dios en la creación de cada individuo y su mundo, pero aquí existe aquí la fuerte implicación de la acción. Para los escritores hebreos, ¿verdad? Recordar implicaba acción, o permitir que lo que estemos recordando moldeen nuestra perspectiva del presente. Esa es la idea de recordar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 8, leemos ahí, después del diluvio, está Noé con los animales en el arca, ¿verdad? Y allá en Génesis 8, versículo 1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. ¿Qué está diciendo ahí? Que de repente dijo Dios, allá anda Noé en el agua, con los animales. Qué bien que anda ahí Noé. Esa no es la idea ahí. Noten el mismo versículo. Se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Noten, se acordó Dios y después hizo una acción. Entonces, es lo que está haciendo Salomón acá. Acuérdate, recuerda para que te lleve a una acción. ¿Por qué dice aquí, noten, acuérdate de tu Creador? ¿Por qué dice Creador y no dice Dios, no dice Jehová? Justo cuando uno podría esperar aquí, recuerda, por ejemplo, la muerte, porque hemos estado viendo aquí la muerte, hablando de la muerte. Recuerda la muerte, no dice Salomón eso. O recuerda las tinieblas. Aquí nos dice, recuerda a tu Creador. Y noten, en el original, Creador es plural. En hebreo, ¿verdad? Está hablando de Dios. Entonces, como en Génesis, capítulo 1, que habla de dioses, en plural, es Dios, está hablando claramente de la Trinidad. Entonces, las palabras que encontramos en la Biblia no están ahí al azar o ahí sin propósito, tienen una razón por la cual están ahí. Esta palabra nos lleva claramente a la narración de la creación, ¿verdad? En Eclesiastés 12, por ejemplo, versículo 7, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso nos recuerda a Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y aquí está Salomón claramente señalando a la creación. Entonces, Salomón habla del juicio y del espíritu volviendo a Dios. El que da la vida y el que la quita es el Creador, ¿sí? Él nos moldeó del polvo de la tierra. Entonces Salomón está diciendo, Dios controla todo el ciclo desde darte vida hasta que tú vuelves al polvo. Desde el principio hasta el fin, desde la concepción hasta la muerte, estamos sujetos a su autoridad, a su dominio y a su control. Recordar al Creador es no ser un ateo práctico, es decir, un ateo es aquel que niega la existencia de Dios. Se requiere mucha fe para eso, es una tontería, es de lo más necio que puedes creer. Pero aun cuando digamos que creamos en Dios, podemos ser ateos prácticos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ateo en la práctica, o sea, vives como si Dios no existiera. Y así vive mucha gente, porque no conocen a Dios de manera personal. Dios no forma parte de su vida. Entonces Salomón dice, no vivas tu vida haciendo de todo sin pensar en Dios para nada. Eso es lo que hace un incrédulo. Eso es lo que hace un rebelde, ¿sí? Pon a Dios en el centro de tu vida desde tu juventud, dice. Pon al Creador en el centro de tu deleite desde tu juventud, porque Él es el gran deleite de tu vida. Una relación con el Creador es el mayor deleite de tu vida. Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. Hoy los medios, la televisión, las películas te dicen, vamos a divertirnos hoy. La iglesia, la religión, déjasela a los viejitos. Puedes pensar, bueno, cuando ya no tenga fuerzas, entonces voy a ir a la iglesia, voy a pensar en la iglesia. Eso es la sabiduría del mundo. Debemos servir a Dios ahora, antes de que llegue lo inevitable, ¿sí?
La descripción de esto está en los siguientes versículos. Esto inevitable, dice ahí, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Los días malos ahí se refiere a precisamente a la mención anterior de los días de tinieblas en el capítulo 11, versículo 8. Y en contraste, ¿verdad? En oposición están los días de tu juventud, ¿sí? Del versículo 1. Entonces, ambos se refieren a los momentos de miseria y de problemas, ¿verdad? Días malos. La primera referencia tiene que ver con los malos tiempos a lo largo de la vida. Pues todos durante la vida vamos pasando diversos momentos malos, difíciles, duros, donde puede venirte un accidente, alguna enfermedad, etcétera. Y el segundo, los cuales dice no tengo en ellos contentamiento, pues se refiere al final de tu vida, cuando ya llegas a la vejez y sabes que te quedan pocos años de vida. Entonces hay días malos que vienen cuando la fuerza del cuerpo y las capacidades mentales van a comenzar a fallar, y así la productividad y el potencial para servir a Dios disminuirá significativamente. Por eso dice el versículo 2, antes que se oscurezca el sol y la luna, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. O sea, la luz del sol es la vida lúcida, ¿sí? Así como el sol poniente, ¿verdad?, señala el final de un día, el envejecimiento señala el acercamiento al fin de la vida, y por ende el encuentro con tu Dios. El contexto inevitablemente está vinculando en el texto a la muerte, ¿verdad? Una tempestad podría representar aquí la brusquedad de la muerte. Cuando esto sucede, obviamente hay lloro, hay melancolía. ¿Por qué? Porque la muerte ha llegado, ¿verdad? Hay dolor, hay lloro. Versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Entonces, en versículos 3 y 4, ¿verdad?, Salomón parece representar una gran casa en declive. Está anticipando la muerte de su amo. El cuadro no solo describe acontecimientos dentro de la casa, sino que está hablando por fuera también, ¿verdad?, donde está la apariencia, ¿verdad? O sea, es una metáfora todo esto de la muerte. Recuerdo varias veces que pasaba por la casa de abuelita, ¿verdad? Y poco a poco, mientras pasaba, ¿verdad?, iba cambiando ese lugar, se iba deteriorando. Y al final solamente quedaban los vestigios de lo que fue una casa en la cual pues disfrutábamos estar, ¿verdad? Pasábamos navidades ahí, todos buenos momentos, etcétera. Entonces es la misma aquí, ¿verdad? Es la imagen de un gran rey fuerte, orgulloso como era Salomón, que hoy ya no lo es. Cuando ya no puede sostenerse por sí mismo, ya no tiene dientes, ya los ojos ya no ven claramente, y hoy ven borroso, ya no puede hablar como lo hacía antes, ya no tiene el vigor de antes. Esta es una anticipación de lo que viene, que es lo inevitable, la muerte. Versículo 5, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Ahí habla de miedo, ¿verdad? El miedo a escalar las alturas, lo que podría referirse en un ataque al corazón, o al menos quedarse con una respiración sofocada, o sea, que cuando ya tu cuerpo ya no funciona bien, ¿verdad? Y está el almendro, ¿verdad? Son las flores de almendro llegan al final del invierno, antes de que broten las hojas, y el color de sus hojas, de sus flores, son blanco. Entonces, y coronan prácticamente todo el árbol, y nos recuerda ¿a qué? A las canas, a los cabellos ya blancos de los ancianos. Una langosta o saltamontes, cuando ya no es capaz de saltar, está hablando del vigor, ¿verdad? Se está arrastrando a sí misma como si estuviera sobrecargada, al igual que el andar incómodo que tienen los ancianos que van en un paso lento. Los movimientos ya son lentos, ¿verdad? Ya no pueden reaccionar como antes, ya no hay deseos, ¿verdad? Ya no hay vigor en sus cuerpos. Entonces, todas estas características del envejecimiento están indicando que están en su viaje final hacia esa morada eterna que dice aquí Salomón.
Y luego habla de los endechadores, es decir, los que están en duelo. Recordemos que en aquel entonces estaba la costumbre de en los velorios contratar a los llorones, ¿verdad? Les pagaban para que fueran a llorar en los funerales. Y eso es lo que está hablando aquí. Los endechadores, los llorones, ¿verdad? Andarán alrededor de las calles. ¿Por qué? Porque ya murió la persona. Luego el versículo 6 vemos la imagen de la muerte, ¿verdad? Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y aquí vemos un tercer antes, noten que el versículo 1 dice antes y el versículo 2 antes te está llamando, ¿verdad? Al joven, a que piense, a que recuerde. Y aquí introduce el fin de la vida, cuando ya cesan las oportunidades de gozar de todos los dones de Dios y el individuo ya se encuentra con su creador. El cuenco de oro puede representar una lámpara, o sea, la lámpara corresponde a la descripción de la muerte. Proverbios habla de una lámpara que el individuo que se extingue, ¿verdad? Y eso habla de la muerte. Entonces la cadena de plata puede ser el medio para colgar esa lámpara de oro llena de aceite, ¿verdad? Y cuando el cable se vence, pues se cae, se rompe, el aceite se derrama, ¿verdad? Y el cántaro, ¿verdad? Dice, y se quiebre. Es la imagen simplemente de una fuente en mal estado que ya no, sugiere que el agua de la vida ya no puede ser extraída de ahí y el fin ha llegado. Esa es la idea. El versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que la dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿A dónde apunta el versículo 7? La referencia es a los seres humanos que vuelven al polvo de donde vinieron. Ese es nuestro destino final, volver al polvo. Y eso también apunta precisamente a Génesis, ¿verdad? Y deja claro que aquí los mismos escritores creían en el relato de la creación de la humanidad. No dudaban de eso, como hoy mucha gente duda, ¿verdad?, de que el relato de la creación es ficción, es una historia inventada. Obviamente esta es una ilusión de la creación. El hombre fue hecho del polvo, de la tierra, y se le dio aliento de vida. Y dice Salomón, vanidades, ¿verdad? ¿Qué es vanidad? Es la vida bajo la caída, una vida sin Dios. Entonces, la acción aquí es acuérdate. La primera acción era alégrate, y ahora te dice acuérdate. Acuérdate no cuando haya cansancio, no cuando haya dolor, fatiga, cuando ya haya discapacidad en ti, cuando la mente ya no es lúcida. Acuérdate, y como vimos es un verbo que lleva a la acción. Si vives tu vida en Cristo, en tus años de tu juventud será de un gran deleite y de un gran gozo y de una anticipación del cielo. Si Dios lo permite, ¿verdad? Hoy estaré graduándome de un diplomado en teología y Biblia, pero eso me ha ayudado, ¿verdad?, a prepararme para servir mejor. Pero hoy yo hubiese deseado haberme preparado en mi juventud para poderle servir mejor desde temprano, ¿verdad? Pero no lo hice. Pero tú puedes hacerlo, tú joven puedes hacerlo. No para ser pastor de una iglesia, sino porque el estudio de la palabra de Dios es para todos, ¿verdad? El propósito de estudiar la Biblia no es almacenar información en tu cabeza. No es para entretenernos con cosas bonitas de las historias bíblicas, no. Es para conocer a Dios de forma personal y vivir sabiamente. Entonces, Salomón dice, disfruta la vida. Esa es la primera acción. La segunda acción, recuerda a tu Creador. Los años de juventud son años de hormonas, de presión de grupo, de alcohol, de drogas, de pornografía, de inmoralidad, de testosterona. Pocos de los que navegan en esos años resisten la tentación de caer ahí y por allá y por todos lados. Caen en vicios, caen en depresión, viven sin tener sentido de la vida. Los peligros abundan por todos lados y por dentro también. Tu mayor problema no son las cosas de afuera, tu mayor problema es tu problema interno, el problema del corazón. El Señor Jesús lo dijo claramente, Marcos capítulo 7 versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades y el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, noten, son maldades, de dentro salen y contaminan al hombre. Los pecados que cometes en tu juventud te perseguirán hasta el final de tu vida. ¿Cuánto necesitamos hoy más que nunca recordar a nuestro Creador, como dice Salomón,
para que Él nos guarde de nuestro propio pecado y nos lleve a través de este campo que parece como de batalla, en donde todo el mundo nos está bombardeando y nuestro propio corazón también nos está engañando. Entonces Dios aquí nos ordena que recordemos a nuestro Creador en nuestros años jóvenes. ¿Por qué? Porque estos son nuestros años más enérgicos, con más energía. ¿Por qué tienes que esperar hasta que estés ya, como dicen, estirando la pata? ¿Sí? Cuando estemos ya de bajada, cuando ya se nos esté acabando la pila, ¿verdad? Para servir a nuestro Creador. El Dios que nos hizo es digno de merecer nuestros años más activos y saludables. Cuando nuestros cuerpos son fuertes, cuando nuestros cuerpos son vigorosos, cuando nuestras mentes son nítidas, son claras, ¿sí? Cuando nuestros sentidos son receptivos, cuando nuestro entusiasmo es brillante, cuando nuestras voluntades son valientes, son decididas, ¿sí? Acuérdate de Él en tus años de más energía. No los malgastes en adicciones, no los malgastes en puro entretenimiento. Aprovecha el tiempo, vive sabiamente, apaga la televisión, ¿sí? Deja de ver tanto entretenimiento y lee más la palabra de Dios, lee más la sabiduría de Dios para que seas sabio. Aprendemos más en nuestra juventud que en cualquier otro periodo de la vida. Muchos vienen ya cuando ya no tienen mucha capacidad de retener en su mente. Yo batallo mucho para retener hoy y tengo que estudiar mucho. Y hoy batallo más que cuando usted era joven. La única forma de poder vivir sabiamente es cuando tienes a Cristo dentro de tu corazón, cuando Él es el centro de tu vida. Y decide hoy conocer a tu Creador de forma personal e íntima antes de que sea demasiado tarde. Esto lo puedes hacer por medio de Cristo. Y te aseguro que disfrutarás la vida como nunca antes, porque tus pecados serán perdonados. Dios nunca juzgará tus pecados más, no te condenará más por las cosas que hayas hecho, porque Cristo habrá pagado tus pecados. Él los llevó en la cruz del Calvario. Tendrás paz en tu corazón. No tendrás miedo a la muerte, porque la muerte es la puerta que te conduce a tu Salvador, donde gozarás con un gozo eterno en su presencia por los siglos de los siglos, y ya no vas a vivir en este cuerpo que está envejeciendo y que se enferma cada rato. Ya no vas a tener ni colesterol, ya no vas a tener ni cansancio, ¿sí? Ya no vas a tener ninguna enfermedad y vas a estar para siempre con un cuerpo renovado, para siempre fuerte, que nunca le van a acabar las fuerzas para adorar a tu Dios y a tu Creador. No te digo que los problemas se acabarán, no te digo que no vendrán enfermedades a tu vida, porque no es verdad. Lo que te digo es que vivirás la vida en armonía con tu Creador. Y la única manera es venir a Cristo, creyendo en arrepentimiento, creyendo en la obra de Cristo como suficiente para salvarte y someterte a Él y vivir para Él de aquí en adelante. Si escuchas esto, tú puedes vivir una vida que puedes disfrutar. Si escuchas esto, tú tienes oportunidad aún de venir a Él. Así que ven hoy a Cristo. Dios te bendiga. Bien, pues este mensaje es pues en festejo, ¿verdad? Por la vida de Jared. Doy gracias a Dios por su vida, por este tiempo, esta oportunidad de poderles hablar de la palabra de Dios. Y a Jared pues le pido, ¿verdad?, que pongan atención a lo que Dios dice en su palabra. Y creo que pues todos debemos poner atención, ¿verdad?, a lo que Dios dice. Y espero que tengan un buen día, que la pasen muy bien, que Jared pues lo disfrute, lo goce, ¿verdad? Y igual pues a Karina y a Martín, ¿verdad?, que la pasen muy bien.